Hoy, el Día U Docente, hemos invitado, decisión sabia del Centro de Formación Pedagógica, que nosotros respaldamos con todo énfasis, hemos invitado al doctor Leonardo Garnier para que nos hable de ese tema. Leonardo, que durante su fructífera gestión como ministro de Educación, tanto hizo por abrir el enfoque educativo de Costa Rica, por aportar nuevas visiones a la educación, a sus propósitos fundamentales, a su misión fundamental. Hoy lo hemos invitado para que nos ayude en esta reflexión sobre la vida, el diálogo y la paz desde la perspectiva y desde la responsabilidad de la educación y de los educadores. Así que, Leonardo, bienvenido, muchas gracias. Esta cátedra, que también es tribuna, pero nunca púlpito, está en tus manos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo, Ricardo, por esta invitación a compartir con ustedes en el Día del Docente Universitario y venir a hacer una reflexión sobre para qué educamos y esta relación entre la educación, el diálogo, la vida y la convivencia. Yo voy a tratar de medio leer un poco para no divagar mucho. La pregunta inicial es ¿para qué educamos? Y en línea con el tema que nos reúne diríamos que educamos para la vida, o lo que es lo mismo, educamos para la convivencia. Alan Turing, en un título de un libro que publicó, se hacía la pregunta de si podremos vivir juntos. Y esa es la gran pregunta que enfrenta la educación, cómo aprender a tener juntos una vida plena. Esto quiere decir que educamos para hacernos capaces de asumir nuestras paradojas, nuestras contradicciones fundamentales. Una primer paradoja del ser humano es la de ser sujetos individuales inmortales que además tenemos conciencia de ello. Sabemos que somos individuos, sabemos que nuestra existencia es finita y sabemos que en un tiempo muy breve tenemos que darle sentido a esa existencia. Una segunda paradoja es la de tener también conciencia de que solo trascendemos y superamos esa vida y muerte individual gracias a esa curiosa característica de ser sujetos sociales. La única forma de ser individuo es ser parte de una comunidad, ser parte de una entidad mayor fuera de la cual no existimos. En realidad somos uno con la humanidad. Nuestra existencia solo tiene sentido mediante nuestra relación con los otros, que es la que finalmente define nuestra identidad. Vivir y convivir tiene muchas aristas, lo podemos definir casi en cualquier campo de la vida humana. En nuestra relación con los otros nos va la vida, ya sea que estamos hablando de cosas muy bonitas o cosas muy feas, podemos estar hablando del amor y ahí nuestra relación con los otros es fundamental, o podemos estar hablando de la guerra, podemos estar hablando del trabajo, o podemos estar hablando del juego, podemos estar hablando de las pasiones o de los intereses, podemos estar hablando del ocio o del negocio. Y para todo eso educamos. Y para eso tenemos que educar a todos. Y cuando uno dice educar a todos, a veces suena como un cliché, como una frase cajonera, y si uno hace un paréntesis, en realidad el reto de educar a todos es bien difícil. Si uno piensa en un pasado no tan lejano, o sea, pensemos mediados del siglo pasado, 1960, por poner una fecha, en este país donde siempre nos vanagloriamos de una educación universal, pero en los años 60, menos del 20% de la gente en Costa Rica entraba al colegio. O sea, el 80% no es que no se graduaba del colegio, es que no entraba al colegio. El país hizo un esfuerzo enorme de los años 60, más o menos hasta el 80, y pasamos de un 20 a un 60% de cobertura. Y fíjense que, como todos los avances, es contradictorio. Pasar de un 20 a un 60 fue impresionantemente positivo, pero un 60% de cobertura tampoco es tanto. Ahí nos atropelló la crisis y no solo nos estancamos, sino que la cobertura bajó del 60 al 50% y pasamos 20 años, de 1980 más o menos al año 2000, en que la mitad de los jóvenes de Costa Rica no entró al colegio. Eso se ha venido corrigiendo después del año 2000, pero si lo pensamos bien, quiere decir que por 20 años una generación completa
se caracterizó porque la mitad de ellos no fueron al colegio. A veces nos preguntamos por qué la pobreza en Costa Rica está estancada. Bueno, es que esa generación es la fuerza de trabajo de hoy. Los costarricenses que trabajan hoy son los costarricenses que del 80 al 2000 la mitad de ellos no fueron al colegio. Cuando uno se pregunta por qué aumenta la desigualdad, por eso también. Entonces, empezar a recuperar esa carencia y ver cómo a partir del año 2000 el país ha ido aumentando la cobertura educativa es una señal positiva. O sea, ya hoy estamos por encima de un 95% de cobertura en secundaria, pero fíjense que eso no quiere decir que un 95% de la gente se gradúa de secundaria. Van a secundaria, pero el reto sigue ahí presente. La cobertura es indispensable. Uno no puede creer que tiene una buena educación si no hay cobertura. Yo siempre, mi papá me decía que la educación antes en Costa Rica era buenísima. Cuando él iba al Liceo de Costa Rica en los años 20, yo decía, claro, buenísima en el Liceo de Costa Rica, pero casi nadie iba. Entonces la cobertura es clave, pero no basta. Queremos educación para todos, pero queremos educación de calidad para todos. ¿Y qué significa esa calidad? Y eso nos devuelve la pregunta de ¿para qué educamos? Y de nuevo, eso nos obliga a entender la educación como esa relación con los otros. Hay una reflexión, y aquí como decía Marcelo, uno no escapa a su profesión y yo soy economista, entonces voy a citar al padre de la economía, Adam Smith, que es un curioso padre de la economía, porque en realidad Smith era un filósofo moral, era profesor de filosofía moral en Escocia, y en sus dos grandes obras él plantea que el ser humano vive en una tensión permanente entre dos cosas distintas y las dos muy humanas. Smith nos dice que vivimos una constante tensión entre el egoísmo y la simpatía, entre el intento por aprovechar la necesidad ajena en beneficio propio y la capacidad de sufrir con el dolor y gozar con el bienestar del prójimo. Una cita muy famosa de Adam Smith de La riqueza de las naciones dice que no esperamos el pan de la bondad del panadero ni la cerveza de la bondad del cervecero, sino de la necesidad que tienen ambos de satisfacer su propio interés. De ahí surge el comercio, el intercambio y el trabajo en el sentido social. Trabajamos para los demás y esperamos que los demás trabajen para nosotros. Y cuando uno piensa qué es lo que uno hace cuando compra y vende cosas, en realidad es un intercambio de trabajos. Yo trabajo haciendo cosas para los demás trabajan haciendo cosas para nosotros. Y por eso la educación tiene que ser en parte una educación para el trabajo. Y en particular cuando hablamos de la educación técnica, una de las características fundamentales de la educación técnica es ser una educación para el trabajo, una educación para la producción, una educación para el intercambio, para la convivencia económica con los demás, una convivencia que nos permita sacar partido individual y colectivamente de lo que podríamos llamar la eficiencia del egoísmo, siguiendo esa línea de trabajo de Adam Smith. Y en efecto, nuestros jóvenes tienen que aprender todo lo necesario para potenciar su aporte al bienestar del país, su aporte a la capacidad productiva del país. Pero así como nos importan los demás desde este ángulo que podríamos llamar utilitarista, nos importan también en un sentido mucho más complejo y profundo que el mismo Smith desarrolla en su otro gran libro, además de La riqueza de las naciones, que es la teoría de los sentimientos morales, que casi nunca estudiamos en la carrera de economía, siempre nos hacen leer La riqueza de las naciones, y sería bueno que los economistas estudiáramos la teoría de los sentimientos morales. Más que ninguna otra cosa, dice Smith, nos interesa el afecto o la simpatía de los demás, su aprecio, su respeto, su reconocimiento, en fin, nos importa qué piensan y sienten los demás sobre nosotros. Uno podría decir, siguiendo Smith, que nos importa importarle a los demás. Y si ustedes lo piensan bien en la vida, más que la plata y los bienes y demás, en el fondo, uno lo que necesita es saber que uno le importa a alguien. De pocas cosas nos importan más a los humanos. De aquí fluye esa contradicción inevitable que marca nuestras vidas. Vivimos entre el egoísmo y la simpatía. Buscamos poder, buscamos prestigio, buscamos riqueza, pues creemos que esas cosas nos brindan todo lo que anhelamos.
Y no entender esto, no entender al ser humano y no entender las sociedades humanas. Mucho de lo mejor de la humanidad ha surgido de esas pasiones y mucho de lo peor también. Pero al mismo tiempo los seres humanos buscamos el afecto, el respeto, la solidaridad y el reconocimiento de los demás, porque solo ese reconocimiento le da sentido trascendente a nuestra vida, que sin los demás parece vacía. Y entonces podemos responder ya en un segundo paso esa pregunta de para qué debemos educar. Tenemos que educar tanto para la convivencia eficiente, útil, práctica del mundo del trabajo, del comercio, del consumo, como para la vida plena y trascendente que surge de la convivencia solidaria y del afecto desinteresado. Y esta no es una paradoja simple, mucho menos una paradoja fácil de traducir en recetas educativas. Queremos, por supuesto, que los estudiantes aprendan lo que es relevante, que lo aprendan bien, que nuestros jóvenes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad, las competencias científicas, lógicas, matemáticas, históricas y sociales, de comunicación y de lenguaje. Y cuando uno trabaja en reformas educativas, lograr eso es una cosa bien importante. Puedo citar dos o tres cosas. Por ejemplo, el lenguaje. O sea, si nuestros jóvenes no dominan el lenguaje, si no son dueños de su lenguaje, no van a entender lo que leen, no van a entender lo que escuchan, no van a saber decir o escribir lo que realmente están queriendo comunicar. Entonces, que el sistema educativo logre hacer que los niños y que los jóvenes sean dueños de su lenguaje es fundamental para cualquier otra cosa. Y el lenguaje se convierte así en el punto de partida y de llegada del sistema educativo. Cuando uno trabaja para, por ejemplo, mejorar la forma en que enseñamos lectoescritura en nuestras escuelas, es precisamente para lograr algo distinto a lo que nos dicen por ejemplo, las pruebas TERCE o las pruebas PISA hoy. Y es que los jóvenes costarricenses de 15 años no entienden lo que leen. ¿Y cómo va a funcionar una democracia si la gente no entiende lo que lee? Entonces el lenguaje es clave. Un segundo reto, y se asocia mucho a educación técnica, es el de la matemática. La matemática es uno de los eslabones más débiles de nuestro sistema educativo, y nuestro no solo en Costa Rica, esto es cierto en toda América Latina, en Iberoamérica, en realidad es cierto también en España, pero vivimos en una época en que en casi todos los campos el papel de la matemática se ha vuelto fundamental. Entonces, desarrollar la capacidad de nuestros jóvenes de adquirir el sentido numérico, el lenguaje matemático, no en la forma más tradicional que se enseñaba la matemática, sino pasando de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a los estudiantes, a los conceptos abstractos, resolviendo problemas no para tener buena la respuesta en el examen, sino para entender el proceso mediante el cual se construyen esas respuestas, entendiendo la historia de los conceptos matemáticos. Eso nos da una formación distinta y de nuevo hace que nuestros estudiantes se sientan dueños de ese mundo abstracto. Y algo parecido pasa con el pensamiento científico. Por mucho tiempo, y Marcelo lo decía hace un momento bien, se creyó que una buena educación científica era una educación que ponía en manos de los estudiantes el conocimiento más reciente. Vivimos una época en que el conocimiento más reciente ya pasó de moda cuando uno está hablando de él. Y entonces, muchas de las reflexiones sobre educación científica en el mundo de hoy lo que dicen es, no le enseña a los muchachos las respuestas que la ciencia ha dado a los problemas existentes. Enséñele las preguntas, no las respuestas. Parta de la pregunta para que él aprenda cómo es el proceso de indagación científica, cómo se investiga, cómo se aprende, cómo se construye ese conocimiento. Y todo esto es clave, obviamente, en campos como el de la educación técnica, que tiene que capacitar a nuestros muchachos para trabajar en un mundo técnico que 5 o 6 años después va a ser distinto del que era cuando estaban en el colegio. Todo esto, todas estas reformas que uno podría llamar curriculares, de contenidos, de métodos en la educación, que nos brindan una mejor educación para la producción y para el trabajo, son fundamentales, pero no son suficientes. Vivimos, y de nuevo Marcelo lo recordaba con claridad, vivimos un mundo enormemente incierto. Ya no tenemos las certezas de mediados del siglo XX donde parecía que
que el blanco y el negro eran muy claros y sabíamos para dónde iba el mundo y cuáles eran los cambios que íbamos a vivir. De hecho, hemos vivido cambios que no teníamos idea que eran los cambios que íbamos a vivir. Y en un mundo incierto se relativizan casi todas las cosas, incluidas las valoraciones que hacemos de qué es correcto y qué es incorrecto, qué está bien, qué está mal, qué vale más y qué vale menos. Y eso genera una enorme angustia. Si uno lee a los filósofos de nuestro tiempo, el tema de la angustia que se vive en la humanidad es tal vez de las cosas más sorprendentes. Y cuando tenemos tanta angustia, tenemos miedo, y el miedo es una de las características de nuestro tiempo. ¿Cómo educar en una época en la que prevalece el miedo? Cuando educamos para la vida y para la convivencia y queremos enfrentar este miedo, no nos podemos quedar simplemente con una educación práctica para el mundo del trabajo. No podemos simplemente darle conocimientos a los estudiantes o darles destrezas o darles competencias. No podemos quedarnos con Adam Smith el economista, necesitamos a Adam Smith el filósofo. Y de esa búsqueda pragmática de lo verdadero tenemos que pasar a una búsqueda trascendente de lo bueno y lo bello. Frente a esta pregunta de cómo vivir en un mundo incierto, Fernando Savater daba una respuesta, y recuerdo que yo leí eso poquito antes de entrar al Ministerio de Educación, y como que le ordena a uno estas angustias. Savater dice que frente a un mundo incierto lo único que puede ayudar al ser humano es lo mismo que lo ha ayudado a lo largo de la historia, la ética y la estética, la búsqueda de qué es lo correcto y la búsqueda de qué es lo bello, no como una búsqueda acabada, sino como una búsqueda en constante construcción. Tenemos que educar a nuestros jóvenes para que aprendan a gozar de la belleza natural y artística, que aprendan a disfrutar de las cosas y a disfrutar de la vida. Y fíjense que esto puede sonar trivial y sin embargo aprender a disfrutar de la vida es algo que a veces lamentablemente olvidamos. Los jóvenes tienen que ser capaces de aprender a apreciar y a valorar los distintos aspectos de la vida, del arte. Nosotros esto lo aplicamos mucho en el ministerio, en la parte artística, y apreciar quiere decir algo mucho más complejo que disfrutar. Apreciar quiere decir saber qué me gusta, qué no me gusta, por qué me gusta, distinguir calidades, saber por qué esto me parece mejor que lo otro. Los gustos cambian, los gustos se desarrollan. Tal vez una de las partes más tontas de la teoría económica es cuando cree que la producción responde a los gustos de los consumidores, y los gustos es algo que construimos y que decidimos que apreciamos más y que apreciamos menos. Pero no es suficiente que los estudiantes disfruten la belleza, disfruten el arte, no es suficiente que lo aprecien, tienen que entender esto. Uno tiene que entender por qué las cosas son como son, por qué unas nos gustan más, por qué otras nos gustan menos, entender cómo se producen, la técnica de las actividades artísticas, cómo se desarrolla la creatividad, por ejemplo. Y cuando hablamos de una educación para la vida, la creatividad se convierte en un elemento central de esta educación. Esto incluso nos llevó a replantear cosas que mucha gente podría considerar triviales. Les pongo un ejemplo, en lo que era educación para el hogar, que se transformó en educación para la vida cotidiana, hay toda una parte en 7º año sobre nutrición. Y normalmente la gente interpreta lo que un joven tiene que aprender sobre nutrición como una cosa, de nuevo, muy utilitaria. Tiene que aprender a comer bien, a nutrirse bien, a quitar las grasas y los azúcares y tener un buen balance de proteínas y carbohidratos y vitaminas, en fin, saber procesar los alimentos, saber cocinarlos bien. Y dice, sí, está bien, eso es el equivalente a lo que yo hablaba antes de la parte práctica de la educación. Pero nosotros no solo comemos para nutrirnos. La comida es rica y uno tiene que aprender a disfrutar la comida. Pero no es lo mismo cuando uno come pollo frito con arroz todos los días
o el chifrijo todos los días, que son riquísimos, que cuando uno empieza a desarrollar el gusto y a veces aprende a disfrutar la comida peruana o disfrutar más la comida mexicana o la comida italiana o de pronto comida de la India, de pronto comida del Medio Oriente. Y fíjense que la vida de uno cambia si uno desarrolla el gusto. Y no es lo mismo cuando me gustan tantas cosas y además cuando puedo distinguir calidad y decir este chifrijo es una porquería y esto otro está buenísimo. Eso es educación. No es simplemente que voy a comer para nutrirme. Es que voy a disfrutar la comida, pero además, fíjense que la comida es un acto social. Hay un economista, Tibor Zitovsky, que trabaja mucho estos temas y hace una comparación que puede parecer trivial, pero es muy clara. Él dice, miren, en Europa, donde se desarrolló mucho esta cultura de disfrutar la comida, la gente se gasta 2 horas comiendo, ¿verdad? Es el primer plato, el vinito, el segundo plato, el otro, pero además conversando con los amigos, ¿verdad? Es una cosa de disfrute colectivo. Entonces dice, eso comparado con ir a un McDonald's y en 15 minutos comerse una carne premasticada y no hablar con nadie. A eso me refiero, no es simplemente la parte utilitaria, es esa otra parte más profunda del disfrute y de la convivencia, que lo podemos ver en algo tan trivial como comer, o lo podemos ver en una reforma que fue mucho más interesante y que sigue en proceso, que es la de afectividad y sexualidad. Y fíjense que es exactamente igual. Cuando se hablaba de dar educación sexual, la gente dice, ¿por qué hay que dar educación sexual? Porque hay muchos embarazos adolescentes y porque hay enfermedades de transmisión sexual. Y está bien, son 2 cosas muy graves y hay que educar a los chiquillos, chiquillas y muchachos y muchachas para que no haya embarazos adolescentes y no haya enfermedades de transmisión sexual. Pero para los seres humanos, igual que la comida no es solo para nutrirse, la sexualidad no es solo para tener o no tener hijos y no enfermarse. Igual que la comida, el sexo es rico. Y uno dice eso y la gente dice, ya va a empezar. Pero es una relación humana fundamental. Pocas cosas nos importan más que gustarle a otra persona, que sentir que esa persona nos quiere, que hay una relación de afecto, de disfrute, de sexualidad. Y era muy importante que los estudiantes, en particular en la adolescencia y la preadolescencia, aprendieran estas cosas sin morbo. Y algo muy importante, exactamente igual que con la comida. O sea, comerse un chifrijo es riquísimo y no tiene nada morboso. Ahora, si usted desayuna chifrijo, almuerza chifrijo y come chifrijo todos los días, eso tiene sus riesgos. Entonces en la enseñanza de la sexualidad y la afectividad era parecido, es decirle, sí, la sexualidad es placentera, la afectividad es una cosa lindísima, pero tienen sus riesgos. Algunos muy concretos, como un embarazo no deseado o una enfermedad, otros que a veces menospreciamos. En las relaciones afectivas nos podemos hacer mucho daño. Podemos sufrir, podemos agredir, podemos dominar, podemos humillar, podemos golpear. Entonces hay que aprender que esa cosa que puede ser tan linda, también puede ser terriblemente fea. Y la educación tiene que tocar esos temas. Fíjense que por mucho tiempo pensamos que la educación tenía que concentrarse en la parte académica, en preparar a los muchachos y las muchachas para el mundo del trabajo, y que estas otras cosas, comer, afecto, vivir con los demás, se aprenden, y es una frase que mucha gente usa, dice, es que eso se aprende en la universidad de la vida. La universidad de la vida es tan malita que ni el CONESUB le da título. Estas cosas tienen que estar en el currículum, tienen que enseñarse sistemáticamente porque son realmente las cosas más difíciles de aprender. O sea, la matemática es realmente fácil comparada con vivir con los demás. Y por eso la educación tiene que asumir estos como unos retos propios. No solo tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a convivir. Y esto no se hace sin criterios éticos. Y cómo introducir la ética en el proceso educativo es una de las cosas más complicadas que uno pueda plantearse. Uno no quiere educar en los valores inmutables de los grupos más conservadores que creen que nada cambia, que creen que todo pasado fue mejor. Pero uno tampoco puede educar
en esa ambigüedad cómoda de muchos relativistas que piensan que todo está bien y que todo da igual y que todo se vale. No es ni una cosa ni la otra. Tenemos que buscar realmente cuáles son las cosas que nos permiten vivir juntos con respeto, con simpatía, con solidaridad, con afecto, reconociéndonos y aceptándonos en nuestra diversidad. Y esto es algo que a veces nos cuesta mucho. Todos somos distintos, en un sentido o en otro. Podemos ser distintos en color, en tamaño, unos son más gordos, otros más flacos, en orientaciones sexuales, en opiniones políticas. Algo de lo bonito de vivir en sociedad es que somos distintos y sin embargo somos iguales. A todos somos seres humanos. ¿Y cómo manejar esa contradicción de que somos al mismo tiempo distintos pero iguales? Es uno de los retos más importantes de un sistema educativo. Y esto siempre ha sido así. Pero ya nos decía Marcelo hace un momento que es mucho más importante en el mundo de hoy. Cuando uno ve las noticias y uno ve televisión o revisa medios o redes sociales, uno ve cómo, y provoca angustia, los muros de la intolerancia siguen creciendo en el mundo. De las formas más brutales, ¿verdad? Uno puede oír a Trump hablando sobre su famoso muro, o uno puede ver a la selección de Arabia Saudita negándose a celebrar un minuto de silencio en Australia por 2 muchachas australianas que murieron en un atentado terrorista. Esa incapacidad para sentir simpatía por el otro, ese fanatismo fundamentalista de un signo del otro, es parte del mundo en el que estamos viviendo, y por eso el respeto al otro se vuelve mucho más importante que en otros momentos. Hoy muchos de los avances, como el de los derechos humanos del que hablaba Marcelo, que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX, en términos del respeto a los derechos humanos, del reconocimiento del otro, de la tolerancia, del disfrute de las diferencias, están siendo cuestionados. Y cada vez más vemos ese fanatismo nacionalista, racista, cobrando nuevos bríos. Eso está pasando en el mundo y pasa también en nuestro país, y los ejemplos los vemos todos los días. Y eso más bien hace que este sea el momento clave para la educación, para sembrar esa semilla del humanismo, de reconocernos todos como iguales, con distintas creencias, con distintas opiniones, con la diferencia que ustedes quieran, pero con los mismos derechos. Educamos para todo eso que constituye esa parte de la naturaleza humana que no está en el ADN, donde podemos tener diversas diferencias, sino que está en nuestra historia. Educamos para que prevalezca la razón y no se repitan los errores del pasado. No queremos más inquisiciones. Educamos contra la superstición y educamos contra la tiranía. Y si antes parecían lejanas, vivimos en una época en que no son tan lejanas. Educamos, en fin, para la cultura, para los derechos humanos, para eso que hemos llamado un desarrollo sostenible. El año pasado las universidades lo dedicaron al tema del desarrollo sostenible. No podemos desentendernos de la naturaleza, no podemos desentendernos del ambiente. Tenemos que incorporar en nuestra cultura, en nuestra visión del mundo, en nuestra educación, una ética del desarrollo sostenible. Y todo esto significa que tenemos que educar para la ciudadanía. Necesitamos una educación que le permita a nuestros niños, niñas, jóvenes, transformarse a sí mismos en ciudadanos. Y esto nos devuelve al tema del miedo. ¿Cómo ser ciudadanos en un mundo en el que hay tanto miedo? El miedo saca lo peor del ser humano. El miedo al otro, el miedo al que es distinto, el miedo al que es extraño, el miedo al pobre, el miedo al extranjero. Ese miedo suele terminar en odio, suele terminar en violencia, suele terminar en explotación, suele terminar en exterminio. La tolerancia se vuelve vital. Pero aquí en el ministerio nos pasó una cosa que a mí me pareció muy bonita, porque cuando empezamos a trabajar muchas de estas reformas sobre ética y ciudadanía, partimos de que había que incorporar con fuerza el tema de la tolerancia. Y en los talleres se nos hizo evidente que la tolerancia no es suficiente. O sea, si yo dijera, por ejemplo, que yo tolero a Marcelo,
ustedes no van a entender eso como en un sentido amable, ¿verdad? O sea que tolero a Marcelo suena como me lo aguanto porque no tengo más remedio. Liguista y todo. Y de ahí pasamos a una cosa que a mí me parece mucho más rica. Con las diferencias, con la diversidad, uno no tiene solo que tolerar. Uno tiene que aprender a disfrutar las diferencias. O sea, cuando en una escuela hay chiquillos de Limón y chiquillos del sur y chiquillos del área metropolitana, no es que se tengan que tolerar, es que tienen que enriquecerse con esas diferencias. Eso es lo que hace linda la escuela en Costa Rica. Son enormemente diversas. Esta es una sociedad muy diversa. Y no hace falta tolerarnos, hace falta disfrutarnos unos a otros. Eso es lo que realmente nos hace humanos y nos devuelve un poco al planteamiento de Smith sobre la simpatía de los unos con los otros. Ahora, tolerarnos, disfrutarnos, todo eso nos remite a lo mismo. Vivimos juntos, vivimos en los mismos lugares, estamos en la misma escuela, vivimos en la misma ciudad. El que se me metió en el carro brincándose toda la fila, después de que lo insulto y baja la ventana, veo que era mi vecino, fin. A todos nos ha pasado, ¿verdad? No sé cuál le da más vergüenza, si al que gritó o al que se metió en la fila. Y eso nos lleva a algo importante en términos educativos, y es que la vida en sociedad requiere normas. O sea, no es posible vivir en sociedad sin normas. Digo, las más básicas, manejamos por la derecha y no por la izquierda, porque si unos manejaran por la derecha y otros por la izquierda, habría todavía más choques de los que hay hoy que se supone que manejamos por la izquierda. Tenemos costumbres, tenemos prácticas, tenemos reglamentos, tenemos leyes, tenemos una constitución, pero todas esas cosas son producto humano. Y como producto humano, unas nos pueden gustar más y otras nos pueden gustar menos. ¿Cómo educar a los jóvenes de hoy para vivir como ciudadanos en un mundo en el que hay normas? Y nuestra relación con las normas es como compleja. Tal vez uso un ejemplo que fue el que más de cerca viví con los estudiantes. Las escuelas y colegios tienen una norma que es el uniforme. Y el uniforme tiene ciertas características, colores, tipo pantalón, tipo camisa, todo eso. Y a los estudiantes no les gusta el uniforme. No importa cuál sea. Si en su colegio el pantalón es tallado, ellos quieren usar algo bombacho. Si en su colegio el pantalón es flojo, ellos quieren usar algo apretado. Es parte de ser joven, es parte de los ojos bonitos de ser joven. Entonces a mí siempre los chiquitos me preguntaban por qué tenían que respetar el delgadito reglamento del uniforme que tenía en su colegio. Y usaba un argumento siempre que además es padre, dice, pero ministro, es que el uniforme no es el que estudia, el que estudia soy yo. ¿Por qué tengo que llegar en uniforme? Y miren, esto no es nada nuevo. Esto era así cuando yo estaba en el colegio. Me acuerdo el presidente de mi colegio, que era un tipo de esos que le gustaba molestar a los profesores, siempre las medias eran azules y llegaba con medias amarillas. Entonces el director del colegio lo mandaba para la casa y le decía, Hidalgo se va a la casa y no vuelve hasta que se cambie las medias. Entonces Hidalgo se iba, volvía al colegio con medias rojas. Y el director furioso le decía, no le dije que se cambiaran las medias. Y dice, sí, me las cambié. ¿Me dijo que las cambiaron? Ese pleito siempre ha existido. Y fíjense que esto lo bonito que tiene es que de cosas aparentemente importantes, si uno las logra conectar con las importantes, todos aprendemos. Tenemos la cosa aparentemente trivial de los estudiantes peleando con el uniforme, tenemos la educación cívica sobre las normas y demás. Eso quiere decir, los estudiantes tienen que aprender que van a vivir en una sociedad en la que hay reglas. Entonces, si usted se hace médico y está en el hospital, y el hospital dice que las gabachas son verdes, y usted llega con una gabacha de flores, el director del hospital le va a decir que con esa gabacha de flores no puede entrar en la sala. ¿Tiene o no tiene sentido? Tal vez no, pero esa es la regla. Y si usted es un chef y trabaja en un restaurante, y en el restaurante usan los gorros esos de chef, y usted dice, no, pero es que a mí me encanta la de Daddy Yankee, el dueño del restaurante le va a decir, mire, esto es un restaurante y yo necesito que los clientes vean un chef en la cocina que parezca chef, no quieren que les cocine Daddy Yankee. Entonces, o se pone el gorro de chef o no trabaja en este restaurante. Y de nuevo, no son cosas muy importantes, pero hay que aprender a cumplir las reglas. Yo siempre le planteaba esto a los estudiantes, yo les decía, miren, se hace que no les guste el uniforme, pero hay que aprender a seguir las reglas. Nunca quedaban muy convencidos
hasta que encontré el mejor ejemplo de todos, el fútbol. ¿No? O sea, antes de ejemplo con Messi, este año hay que darlo con Cristiano Ronaldo. Supongan que Cristiano Ronaldo llega ahora donde Zidane y le dice: mira, Zinedine, estoy feliz aquí en el Real Madrid y vamos a ver si el año entrante sacamos otra vez otro Champions y demás, pero mira, yo soy portugués, a mí me gustaría jugar con el Real, pero usando la camiseta de Portugal, no esa blanca sin gracia del Real Madrid. ¿Y qué le va a decir Zidane? Si no le va a decir: mira, Cristianito, puedes ser el mejor jugador del mundo, pero o te pones el uniforme del equipo o no jugás. Entonces yo le decía siempre a los chiquillos: si Messi o Ronaldo se tienen que poner el uniforme, y usted también. Pero, y aquí viene la segunda parte, entonces, primero con las normas hay que aprender a cumplirlas. ¿Y qué hacemos cuando una norma no nos gusta? Y les decía: ok, las sociedades democráticas tienen procedimientos para cambiar las normas. Aprenda cómo se cambian. El uniforme tiene un reglamento y el reglamento dice cómo se cambia el uniforme. Bueno, ahí organícese, agarra el gobierno estudiantil y trate de cambiar el uniforme. Y muchos hacían eso y cambiaban el color de la camisa y demás. Para malestar de Fernando Bogantes y Marcelo, casi siempre escogían camisas moradas para el uniforme, no sé por qué. Pero aprender a cambiar normas es parte de la vida en democracia. Entonces les decíamos: ok, aprenda a respetar las normas, si no le gustan, aprenda a cambiarlas. Y finalmente, y esta era una parte muy delicada del aprendizaje, les decíamos: miren, y puede haber situaciones, casi nunca, pero puede haber situaciones en que usted vive en una sociedad y haya alguna norma que a usted le parezca moralmente inaceptable y que usted no logró cambiar. Por ejemplo, Nelson Mandela vivía en Sudáfrica, existía el apartheid, es una norma, no la pudo cambiar. Bueno, hay momentos en que usted moralmente enfrenta una norma y asume las consecuencias de enfrentarla. Mandela pasó la mitad de su vida en la cárcel. Entonces los muchachos tienen que aprender esto: las normas no son inmutables, mientras existan se respetan, se pueden cambiar y en algunos momentos nos van a exigir una decisión de pelearnos y enfrentar una norma. Y eso es parte de esa educación en ciudadanía. Y por eso decimos que educamos para un ejercicio crítico pero sensato de la ciudadanía democrática. No se trata de oponerse a todo, ni se trata tampoco de obedecer todo. Es un balance que cada quien tiene que ir desarrollando a su manera. Rosa Margarita, una profesora de filosofía de la Universidad de Costa Rica, cuando trabajábamos estos temas de educación para la ética, para la ciudadanía, nos dijo algo que nos pareció importantísimo. Ella nos dijo: vean, contrario a lo que mucha gente cree, la ética no se aprende con sermones. Usted puede sermonear a los estudiantes todo el día y eso no funciona. La ética se aprende enfrentando dilemas éticos. Entonces, que los estudiantes enfrenten dilemas y discutan mucho entre ellos de cómo resolver un dilema ético. El profesor no tiene que decirles la respuesta correcta es esta. El profesor tiene que guiarlos en una discusión para que argumenten bien cuáles son sus visiones sobre cómo resolver ese dilema ético. Y ese ejercicio de diálogo es el que construye realmente la ética. No que le digan a uno: el sexto mandamiento es tal cosa, no lo haga. Dice: vean, eso no es suficiente. Tiene que entender por qué eso no es correcto. O estar en desacuerdo, en fin, el sexto es complicado. La educación tiene que formarnos como personas libres, autónomas, responsables, solidarias. Esas cosas yo sé que parecen obvias, pero fácilmente se olvidan cuando educamos. Cuando uno entra al sistema educativo, y ustedes son docentes, el sistema educativo es terriblemente conservador y muy autoritario. Y aquí hago una diferencia entre autoridad y autoritarismo. Es un sistema donde muchas veces pareciera que se educa para la obediencia, para que sean chiquitos bien portados, para que sigan instrucciones. Y yo el problema que siempre he tenido con esta visión de una educación para la obediencia es que cuando yo soy obediente no estoy siendo responsable. No estoy haciendo algo porque me parece que eso es lo correcto, sino porque alguien me dio la orden. O sea que si esto está malo no fue culpa mía, fue culpa del que me dio la orden.
Esa no es una formación ética. Una formación ética es en la que usted decide hacer algo porque es lo correcto, no porque alguien le dé una orden o porque le van a dar un premio si lo hace. Esa educación del miedo al castigo o el premio que le damos si se porta bien, en realidad es una educación que fracasa cuando se trata de construir la capacidad para una vida autónoma. Esa educación que confunde autoridad con autoritarismo atrofia nuestra capacidad para construir la vida en democracia. Más que educación, es entrenamiento, o en algunos casos adoctrinamiento, y para la democracia no cabe el entrenamiento, no cabe el adoctrinamiento. Para la democracia lo que uno necesita es, como decía Freire, una educación para la libertad. Esta educación para la libertad no surge de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso gradual, un proceso sistemático. Fíjense que, igual que antes, es como obvio que nadie nace aprendido en matemáticas, ¿verdad? Y a nadie le extraña que tenga que haber un proceso sistemático de aprendizaje de la matemática, donde empezamos con las cosas más simples y vamos construyendo gradualmente ese conocimiento. Exactamente lo mismo es cierto para la vida en democracia, ¿no? Nadie nació aprendido para vivir en democracia. Y tenemos que construir en el proceso educativo todos los pasos que llevan a que nuestros muchachos y muchachas aprendan a vivir esa democracia, construyan ese aprendizaje. Aprender a tomar decisiones individuales y decisiones colectivas. Ese es el reto del que estamos hablando. ¿Cómo creamos procesos educativos en el que nuestros estudiantes aprenden a tomar decisiones individuales y aprenden a tomar decisiones colectivas? Yo recuerdo hace muchos años, cuando cayó el muro en Europa, vinieron unos polacos, acababan de entrar a la democracia y venían a Costa Rica, iban a distintos países, como para aprender de nuestra democracia, cómo construir una democracia en Polonia. El último día que estuvieron en Costa Rica los entrevistan en televisión y les preguntan qué fue lo que aprendieron en Costa Rica. Yo estaba viendo el noticiero y casi que el instinto arrogante de un costarricense, es decir, ahora el polaco va a decir, lo que aprendimos en Costa Rica es que no hay ejército, que hay elecciones libres, que se respeta la democracia, alguna cosa de esas como clichés. El fulano de Polonia dijo una cosa que a mí me impresionó mucho, y esto fue mucho antes de estar en el MER. El tipo dijo, mire, lo que más nos ha impresionado de ustedes en Costa Rica es que ustedes desde la escuela, los chiquitos, eligen a la junta directiva de la clase y al gobierno estudiantil de la escuela. Eso a mí me pareció muy bonito que lo dijera, pero no fue eso lo importante que dijo. Lo importante fue lo que dijo después. Dijo, y entonces, como los chiquitos todos los años eligen para elegir a una junta directiva o un gobierno estudiantil, se acostumbran a perder. Y lo más importante en una democracia es saber perder. Y dije, carajo, yo nunca lo había pensado así. Pero alguien que viene de un país en el que no había democracia dice, lo importante en una democracia es que usted aprenda a participar en un proceso y perder. Y seguir participando. Entonces, ahí uno entiende cómo ese proceso educativo se va armando con un montón de pequeñas piezas del rompecabezas. Para ir terminando, alguna vez nos dijeron que cómo podíamos resumir todas estas cosas que estábamos planteando en educación, y había que resumirlo en muy pocas palabras, y dijimos que la educación tenía que ser subversiva, en un sentido muy particular que reúne tanto lo académico como lo afectivo. La educación no tiene que formar a los muchachos y a las muchachas para convertirse en la persona que sus profesores quieren que se conviertan, ni en la persona que sus papás quieren que se conviertan, ni la abuelita. Mi abuelita siempre me daba una peseta cuando me sacaba buenas notas. Una peseta era mucha plata en aquella época. En realidad la educación tiene que preparar a los muchachos a convertirse en la persona que ellos quieran ser. Y eso nos exige a los docentes un respeto muy grande por los estudiantes. Ser estrictos, ser rigurosos, exigirles que se esfuercen, exigirles que aprendan, pero dejarlos decidir su destino.
Y esto nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio sistema educativo. Yo siempre en este tipo de conferencias hago referencia a un juego de palabras que solo funciona en español, no sé si en algún otro idioma, pero en español es muy claro. La educación ocurre en las aulas. Y fíjense que con solo una letra más, un aula se convierte en una jaula. Y el sistema educativo se convierte en una especie de cárcel. Y a veces confundimos la educación con los chiquitos van a estar presos entre el televisor y el celular y el aula, porque cuando está en cualquier otro lugar es como peligroso. Y volvemos a meter esta cosa del miedo y del autoritarismo en las escuelas y no la construcción de una convivencia mucho más respetuosa. Y esto finalmente, lograr ese ambiente en los centros educativos que sean realmente educativos, tiene como punto central a los docentes. Bueno, ustedes pueden hacer la reforma curricular más sofisticada del mundo. Si eso se queda en el papel y no funciona en las aulas, no existe. Y el que la inventó se puede sentir orgullosísimo y dar conferencias por todo el mundo y llevar sus documentos. Si eso no está ocurriendo en las aulas, le daría igual haber escrito una novela romántica en vez de ese currículum educativo. Es más, le habría ido mejor con la novela, alguien la estaría leyendo. Entonces, ¿qué es lo que es clave para que una reforma educativa funcione en el aula? Los docentes. ¿Cómo el docente se entiende a sí mismo o a sí misma como la persona que va a posibilitar la transformación de sus estudiantes? Tal vez en alguna otra época el entregarle conocimientos a los estudiantes era muy importante y todavía hay pedacitos de conocimiento que todos los docentes le damos a nuestros estudiantes, pero comparado con lo que está disponible en las redes, casi que en este momento el conocimiento que entreguemos es una excusa para los procesos mentales, afectivos que se generen en nuestras aulas. Y aquí termino con una angustia que tengo en Costa Rica sobre los docentes. Primero me molesta el estereotipo que hay en la sociedad sobre los docentes. Ese montón de vagabundos que tienen montones de vacaciones y que no hacen nada. Cuando uno trabaja en educación, uno sabe cuánto trabaja la gente en educación. Pero si esa caricatura es falsa, hay otra realidad que no es tan caricatura. Hay profesores extraordinarios y profesoras extraordinarias en el sistema educativo. Hay otros que podríamos llamar como normalitos. Bien, pero nada como para rajar. Y hay profesores y profesoras terribles. Y los estudiantes pasan por todo eso. Y fíjense que todavía ahí a mí no me preocupa tantísimo. O sea, uno como estudiante no necesita que todos sus profesores sean extraordinarios o buenos. Mientras haya algunos extraordinarios y algunos buenos, uno se puede aguantar a los malos. Es más, los malos hasta son útiles para ciertas cosas. A ver, una anécdota, y si hay prensa, no está autorizado a repetir esto. Una vez me habló el papá de una estudiante de un colegio y me explicó cómo era el profesor de física de su hija. Terrible, o sea, realmente impresentable el señor. Y yo tenía que explicarle al papá que desgraciadamente con las reglas que tenemos en el MEP, yo puedo despedir a un profesor si se roba algo, si hay acoso sexual, si falta 3 días seguidos, pero por ser mal profesor yo no lo puedo echar. Entonces yo le dije, mire, desgraciadamente ese profesor de física de su hija yo no lo puedo quitar. Y de lo que usted me cuenta, de si el señor es, disculpen, pero el lenguaje que usé con el papá, el señor es un hijo de puta, y por eso yo no lo puedo echar. Entonces yo solo le puedo dar estos consejos. Uno, consígale un tutor en física a su hija, porque está claro que ese señor no le va a enseñar física. Pero dígale a su hija que ese señor le va a enseñar algo importantísimo en la vida. Cómo lidiar con un hijo de puta. O sea que uno puede aprender hasta de los malos profesores.
¿Cuál es el problema que tenemos? Y con esto termino. El problema que tenemos, y se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de remuneración de los docentes para atraer a mejores candidatos a las facultades de educación, y yo creo que eso es vital. Cuando uno habla en Finlandia le dicen, la educación en Finlandia es tan buena porque atrae a los mejores a las facultades de educación. Y si los docentes son buenos, la educación va a ser buena con cualquier currículo. El docente es mucho más importante que el currículo. El problema que tenemos en Costa Rica es que así como hay buenas facultades de educación, hay otras más o menos, y más o menos en educación no está bien. Y hay otras que no merecen el nombre de facultades de educación, que no merecen el nombre de universidades. Y esas son las que están graduando más docentes. Entonces, ¿cuál es el reto más grande de la educación en Costa Rica? Que estamos graduando más docentes mal formados que docentes bien formados. Y o paramos eso, o nuestra educación se va a deteriorar independientemente de lo que haga el ministerio por tener buenos programas. Entonces, esta discusión sobre la calidad del cuerpo docente es distinta a lo que mucha gente se imagina. No es de ponerles castigos a los docentes y esto y lo otro. Es de realmente garantizar que las mejores personas para la docencia vayan a las facultades de educación y que solo existan las facultades de educación dignas de ese nombre. Y este sí es un reto a nivel nacional. Pero bueno, para no terminar en esa nota tan fea, pero muy importante, volvamos al inicio. ¿Para qué educamos? Y no doy la respuesta de la que estoy hablando. Yo creo que lo que hace mejor a un docente es que cada vez que va a empezar el curso lectivo, se haga esa pregunta. ¿Para qué voy a educar? ¿Para qué voy a empezar el curso con estos muchachos este semestre? Cuando uno empieza haciéndose esa pregunta, probablemente las cosas van a salir bien. Muchas gracias. Agradecerle a Leonardo esa magnífica presentación, más acorde al día y al tema. No podíamos haber escogido un mejor ponente. Sí, queremos hacerle acompañar a la estudiante Estefania Salazar, que es una estudiante de nuestro centro, para hacer entrega de un reconocimiento de la Universidad Técnica Nacional, Centro de Formación Pedagógica. Reconocimiento al doctor Leonardo Garnier Rímulo, ministro de Educación, fundador de la red de nuestra universidad. Mucho agradecimiento a este 9º aniversario. Muchas gracias.